Bienvenidos a Sombras del Pasado, el espacio donde exploramos los misterios más desconcertantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en un caso que ha dejado perplejas a las autoridades y al público durante más de una década. Es la extraña desaparición de Brandon Swanson, un joven de 19 años, cuyo rastro se perdió en la oscuridad de una noche de mayo de 2008 en la ciudad de Minnesota. Este es un caso lleno de incógnitas, preguntas sin respuesta y teorías que nos invitan a reflexionar sobre lo que pudo haber sucedido. Brandon Swanson era un estudiante común, un joven con una vida por delante. En mayo del año 2008, acababa de terminar su primer año en un programa de energía eólica en un colegio comunitario en la ciudad de Minnesota. El 13 de mayo, Brandon asistió a una fiesta con amigos para celebrar el fin de las clases. Aquella noche, decidió regresar a su casa ubicada en la pequeña ciudad de Marshall, Minnesota. Lo que parecía ser un viaje rutinario, pronto se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la última década. Todo comenzó alrededor de la medianoche. Brandon llamó a sus padres, Annette y Brian Swanson, para decirles que había tenido un pequeño accidente en su coche. Les comentó que había salido del camino y que creía estar cerca de la ciudad de Lind. Aunque estaba confundido sobre su ubicación exacta, les aseguró que estaba bien y que solo necesitaba que lo recogieran. Los padres de Brandon, preocupados pero tranquilos, se subieron al coche y condujeron hacia donde su hijo dijo estar. Pero lo extraño comenzó cuando llegaron a la zona. A pesar de las múltiples llamadas y de que ambos se esforzaban por encontrar puntos de referencia en común, no lograban ubicar a Brandon. Él insistía en que estaba cerca de Lind, pero no veían señales de su coche. El intercambio entre Brandon y su padre fue cada vez más frustrante, hasta que Brandon decidió salir del coche para buscar una ubicación mejor, desde la que pudiera ver las luces de la ciudad y guiar a sus padres. Lo que ocurrió después ha desconcertado a todos. Mientras hablaba por teléfono con su padre, Brandon comentó que estaba caminando por un campo hacia lo que creía eran las luces de Lind. La conversación continuó por unos minutos, hasta que de repente Brandon exclamó: «¡Dios mío!». Esas fueron sus últimas palabras. La llamada se cortó abruptamente y Brandon nunca fue visto ni oído de nuevo. Desesperados, los padres de Brandon intentaron llamarlo de vuelta varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. En pánico, reportaron su desaparición a las autoridades locales, quienes rápidamente organizaron una búsqueda en la zona que Brandon había descrito. Pero lo más desconcertante fue lo que descubrieron. El coche de Brandon no estaba cerca de Lind. En realidad, fue encontrado a 40 kilómetros de distancia, cerca de Porter, Minnesota, una pequeña comunidad rural. Esto abrió un gran interrogante. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto sobre su ubicación? ¿Por qué pensaba que estaba cerca de Lind cuando estaba tan lejos? A partir de ese momento, las autoridades locales, voluntarios y equipos de búsqueda peinaron la zona en un esfuerzo por encontrar cualquier rastro de Brandon. Utilizaron perros, drones, helicópteros e incluso buzos para explorar los ríos y los lagos cercanos. Pero a pesar de la búsqueda exhaustiva, no encontraron ni una sola pista de su paradero. No había huellas, no había señales de lucha y su teléfono nunca fue localizado con precisión. Uno de los elementos más extraños del caso es que los perros rastreadores siguieron el olor de Brandon hasta el río Yellow Medicine, pero no más allá. Esto ha llevado a especulaciones sobre si Brandon pudo haber caído al río o si algo más le ocurrió en ese punto. Desde entonces, han surgido muchas teorías sobre lo que pudo haberle sucedido a Brandon Swanson. Una de las teorías más comunes es que al intentar caminar por el campo en la oscuridad, cayó accidentalmente al río y fue arrastrado por la corriente. Sin embargo, esto plantea preguntas. Si realmente cayó al río, ¿por qué no se ha encontrado su cuerpo? Incluso después de búsquedas exhaustivas en las aguas. Otra teoría es que pudo haber sufrido un accidente tras el corte de la llamada, ya sea al caer en una zanja o sufrir una lesión que lo incapacitara. Sin embargo, el hecho de que no se haya encontrado su cuerpo ni ningún rastro tangible ha hecho que algunos consideren la posibilidad de que hubo intervención de terceros. Algunos especulan que pudo haber tenido un encuentro desafortunado con alguien en la zona rural. Tal vez alguien lo encontró en su camino y su desaparición no fue un accidente. Aunque no hay evidencia concreta para apoyar esta teoría, el hecho de que un joven desaparezca sin dejar rastro en una zona relativamente despoblada sigue siendo desconcertante. A más de 15 años de su desaparición, el caso de Brandon Swanson sigue siendo un misterio. Sus padres, aún manteniendo la esperanza de que algún día se pueda descubrir lo que realmente sucedió esa noche. Cada año, nuevas pistas son investigadas, pero ninguna ha llevado a una respuesta definitiva.
El caso de Brandon Swanson no se detuvo aquella noche. Durante años, las autoridades locales han recibido cientos de pistas, pero ninguna ha resultado en un avance significativo. Algunos reportes afirman haber visto a Brandon en otros estados, pero ninguno ha podido ser confirmado. En un caso como este, las pistas falsas son comunes y lamentablemente terminan generando más preguntas que respuestas. Una de las teorías más recientes sugiere que Brandon pudo haber sufrido un accidente en un área de terreno peligrosa, como una zanja o una zona boscosa, y que su cuerpo no ha sido encontrado debido a la geografía del lugar. El paisaje rural de Minnesota, lleno de campos, ríos y caminos poco transitados, ha hecho que la búsqueda sea increíblemente complicada, incluso con los avances en la tecnología de rastreo y búsqueda que hay actualmente. Cada año, las búsquedas se reanudan, pero con el paso del tiempo, las probabilidades de encontrar algo disminuyen. Como en muchos casos sin resolver, ha habido especulaciones más allá de las teorías tradicionales. Algunos creen que la desaparición de Brandon está relacionada con fenómenos paranormales, o algo que va más allá de lo explicable. En sitios de discusión sobre misterios y desapariciones han surgido teorías sobre portales dimensionales o eventos sobrenaturales, especialmente debido a lo repentino de la última exclamación de Brandon y la completa falta de rastros. Aunque estas teorías son difíciles de tomar en serio para la mayoría de los investigadores, lo que es innegable es el aura de misterio que rodea el caso. ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar huella? ¿Qué vieron los perros rastreadores en el río que no se ha podido encontrar con la tecnología moderna? Estas especulaciones pueden sonar fantásticas, pero demuestran el profundo impacto que este caso ha tenido en la imaginación colectiva. Sobre todo porque casos como este, donde alguien parece desaparecer sin ninguna explicación lógica, son extremadamente raros. Las desapariciones sin resolver siempre nos dejan más preguntas que respuestas. El caso de Brandon Swanson es un claro ejemplo de cómo, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la naturaleza aún puede tragarse a una persona sin dejar rastro. Cada año, miles de personas desaparecen en circunstancias misteriosas en todo el mundo, y muchas de esas desapariciones quedan sin explicación, al igual que la de Brandon. Estas historias nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra existencia y lo impredecible que es el mundo que nos rodea. Pero lo más importante es la necesidad de continuar hablando de estos casos. El mantener viva la memoria de Brandon no solo es un homenaje a él y a su familia, sino una llamada de atención para que estos misterios nunca queden en el olvido. Mientras sigamos preguntándonos qué pasó, habrá una pequeña esperanza de que algún día, finalmente, sepamos la verdad. Y así llegamos al final de este episodio de Sombras del Pasado. El caso de Brandon Swanson sigue siendo una incógnita dolorosa, no solo para su familia, sino también para todos aquellos que han seguido su historia. ¿Algún día conoceremos la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, la desaparición de Brandon seguirá siendo uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este episodio si les ha parecido interesante. En el próximo episodio exploraremos otro enigma sin resolver, porque siempre hay más sombras en el pasado de lo que imaginamos. Nos vemos en la próxima entrega de Sombras del Pasado y recuerda, no todos los misterios se resuelven.